Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hoy, Viernes Santo, vamos a meditar estas palabras del Señor y qué quieren decir para cada uno de nosotros, qué significan y poder aprender de ellas. Dios les bendiga. Les invitamos, pues, a continuar con la meditación de las 7 palabras de Cristo en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera palabra de Cristo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 33. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echándolos a suerte. Esta primera palabra de Cristo en la cruz nos debe enseñar a nosotros que aún en los problemas más difíciles que podamos tener en la vida con cualquier persona, debe siempre existir el perdón. No era que Cristo, siendo Dios, no fuera capaz de perdonarlos, sino que Cristo nos quiere enseñar que a través de la cruz se debe perdonar. Cristo desde la cruz nos enseña que debemos decirle al Padre que nos ayude a perdonar. Por eso Cristo dice: Padre, perdónalos. Es una oración de Cristo pidiendo al Padre que perdone no solo a aquellos que en ese momento le estaban crucificando, sino a aquellos que muchas veces rechazamos al Señor, aquellos que no queremos saber nada de Dios. Es la oración humilde y sencilla, pero una oración valiente de parte de Cristo al Padre, suplicando el perdón para cada uno de nosotros. Por eso hoy, cuando meditamos estas palabras del Señor, debemos nosotros también perdonar a ejemplo de Cristo, perdonar a ejemplo del Señor, quien ha dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces no sabemos actuar en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces no sabemos cómo acercarnos a Cristo, cómo hacer la caridad con el hermano? Y es ahí donde entra el perdón de Dios, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos perdona. Padre, perdónalos. Siempre es una súplica del perdón que debe existir en nuestro corazón. Debemos siempre perdonar como Cristo nos ha enseñado. Fíjense que estando en el suplicio de la cruz, estando crucificado, alzado en medio de 2 ladrones, Cristo implora el perdón al Padre para todos esos que en ese momento eran considerados sus enemigos. Nuestra vida cristiana debe girar en torno a ese perdón constante. Debemos siempre perdonar, pero a quien le debemos pedir la fuerza para perdonar se llama Dios. Cristo nos lo enseñó en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidámosle a Dios Todopoderoso que perdone también muchas veces nuestra falta de fe, que perdone muchas veces nuestra poca creencia, que perdone muchas veces nuestra falta de entrega, que Dios perdone nuestra poca vida cristiana. A veces tenemos tiempo para tantas cosas, menos para Dios. Pidámosle al Padre que perdone nuestros pecados, que tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, también reine en nuestro corazón. Cristo nos enseña a perdonar y debemos seguir su ejemplo de orar para pedir perdón y para poder perdonar. Que la gracia de Dios nos haga mejores cristianos y que esta palabra resuene en el interior de nuestro corazón. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda palabra: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo increpó:
¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos los hemos merecido con nuestros hechos. En cambio nada malo ha hecho. Y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra de Cristo en la cruz refleja el premio que recibe aquella persona que se arrepiente de corazón. Aquella persona que de verdad se enamora de Cristo y le pide perdón por sus pecados, por sus faltas, por sus debilidades. Aquella persona que reconoce que necesita de Dios para poder obtener la salvación, recibe el premio de Cristo. ¿Cuál es? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nuestra vida cristiana siempre esté encaminada para estar con Cristo en el paraíso, para disfrutar de esa vida eterna. Y la pregunta es: ¿dónde y cómo nos ganamos la vida eterna? ¿Dónde? En esta vida, en nuestra vida terrena. ¿Cómo? Haciendo las obras de caridad, ayudando al prójimo y sobre todo enamorándonos cada día más de Cristo. Es decir, siendo buenos cristianos, reflejando nuestra vida cristiana. No podemos vivir un cristianismo sin Cristo, no, es imposible. Debemos vivir nuestro cristianismo a partir del ejemplo de Cristo. La primera palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y esta segunda refleja que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia cada día de poder ser buenos y mejores cristianos, y que nosotros podamos ganarnos el derecho de estar en ese paraíso, en esa vida eterna, con nuestras buenas obras, con nuestras buenas acciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. En esta tercera palabra vemos cómo Cristo nos dona a María como madre nuestra. Es decir, pasa a ser nuestra madre espiritual. Somos hijos de Dios y en la cruz Cristo nos dona a María como nuestra madre. En Juan estamos reflejados toda la humanidad, estamos reflejados todos los seres humanos. Y Cristo le dice a Juan: hijo, he ahí a tu madre. ¿Y qué madre no escucha la voz de sus hijos? María, como madre nuestra, que se nos donó, que fue donada al pie de la cruz, que Cristo nos las dejó como nuestra madre, siempre va a escuchar nuestras oraciones y nuestra súplica y las va a presentar a su hijo. ¿Por qué? Porque todo hijo siempre escucha a la madre y toda madre siempre aprende a escuchar la voz de su hijo. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros cada día podamos escuchar siempre su voz y a ejemplo de la Virgen María estemos al pie de la cruz, al pie del Cristo crucificado, viendo la historia de salvación y viviendo esa historia de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo siempre se nos dona, es el Señor que se nos abre, es el Señor que se nos da. Hoy María nos da un ejemplo de aceptación. Aceptó el encargo de Jesús de ser la madre de todos los hombres. Y nosotros como hijos debemos aceptar a María como nuestra madre. Me entristece cuando muchos ofenden a la Santísima Virgen María diciendo que es una mujer cualquiera. Yo siempre digo, si la tierra que pisó Jesucristo es santa, con mucha más razón es santo el vientre que lo llevó y los pechos que le amamantaron. Por eso nosotros como buenos hijos debemos siempre aceptar a María como nuestra madre. Ella intercede ante su Hijo
por cada uno de nosotros. Por eso vamos a saludar a la Virgen María con esa oración hermosa que encontramos en los textos de la Sagrada Escritura, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hasta la hora nona, cubrió la oscuridad a toda la tierra. Alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta cuarta palabra podemos escuchar la oración suplicante de una persona que está crucificada, que, como decía el inicio del Evangelio, toda la tierra se llenó de oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros sentimos, cuando todo se llena de oscuridad a nuestro alrededor, que Dios nos ha abandonado? Esta súplica de Cristo en la cruz también es la misma súplica del Salmo 22, que expresa lo mismo cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración de sufrimiento, claro está, pero también de esperanza. Y Cristo la realiza porque tenía la esperanza puesta en el Padre. No que como Dios, Cristo no hubiese podido bajar de la cruz. Claro que sí lo hubiese podido hacer, pero se confió a la voluntad de Dios. Dejó que Dios hiciera lo que Él tenía ya planificado con la redención humana. Por eso nosotros, queridos hermanos, cuando sintamos que todo se vuelve oscuro a nuestro alrededor, imaginemos a Cristo en la cruz y todo el mundo estaba en oscuridad. Y Cristo, como ser humano, porque tenía dos naturalezas, recuérdenlo siempre: la humana porque se encarnó, pero la divina porque era hijo de Dios, porque era Dios. Como ser humano simplemente expresó lo que muchas veces nosotros expresamos cuando estamos en un momento de angustia, cuando estamos en un momento de dificultad. Pero recuerden algo: estas palabras del Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es simplemente unas palabras de abandono de parte del Hijo en manos del Padre, y está diciéndole al Padre que siga haciendo su voluntad, que aunque Él tenga la tentación de sentirse abandonado, Él sabe profundamente que el Padre jamás lo ha abandonado. Por eso nosotros, cuando sintamos que todo se vuelve oscuro a nuestro alrededor, cuando sintamos que los problemas nos agobian, cuando sintamos que no podemos seguir más adelante, recuerde, Dios jamás nos abandona, porque Dios nos va a dar a nosotros la gloria de la resurrección, es decir, la dicha de gozar con Él en el paraíso. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso que nuestra oración sea siempre una oración de abandono en manos del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Quitaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Queridos hermanos, esta quinta palabra, tengo sed, refleja la sed que Cristo tiene de nosotros.
A veces pensamos que solo nosotros tenemos sed de Cristo. No, Cristo también tiene sed de nosotros. Y el detalle está que le estamos ofreciendo a Dios para refrescar esa sed. Fíjese que en la cruz a Cristo le ofrecieron vinagre, algo amargo, algo que no sabe nada bien. Y muchas veces nosotros le ofrecemos a Dios lo mismo. Le ofrecemos a Dios para calmar la sed lo que no sabe bien. Es decir, el vinagre de nuestra vida. Cristo está esperando que nosotros le ofrezcamos agua fresca de nuestra vida, es decir, nuestras buenas intenciones, nuestras buenas acciones. Cristo está esperando que nosotros le ofrezcamos a Él lo mejor que nosotros tenemos. Pero el detalle está que nosotros no hemos comprendido que eso es lo que le debemos ofrecer a Cristo, lo mejor de nuestra vida, y estamos acostumbrados a ofrecerle siempre el vinagre de nuestra vida, lo amargo de nuestra vida, lo que muchas veces no sirve en nuestra vida es lo que le ofrecemos a Dios. Tengo sed del Señor en la cruz expresa simplemente la sed que tiene Dios de que nosotros seamos buenos y mejores cristianos. Por eso hoy te invito a reflexionar en esta palabra para que puedas ofrecerle al Señor lo mejor de tu vida, para que puedas calmar la sed del Señor ofreciéndole verdaderos sacrificios, sacrificios que agraden al Señor, buenas acciones que agraden a Dios. No le ofrezcas a Dios lo amargo de tu vida, no le ofrezcas a Dios el vinagre de tu vida, no, ofrézcale a Dios esa agua fresca, esa agua capaz de calmar la sed, que en este caso, ¿qué es? Tu tiempo, tus buenas acciones, y tratando de ser cada día bueno y mejor cristiano. Esa es la sed que tiene Dios de ti, es la misma sed que Dios tiene de mí, de todo el mundo entero. Por eso vamos a ofrecerle al Señor lo mejor que nosotros tenemos, que en este caso en nuestro tiempo es nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta sexta palabra refleja que nosotros hemos venido a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Cristo es una muestra de ese plan perfecto de Dios. Cristo hace la voluntad del Padre. Recordemos aquellas palabras de Cristo en el huerto de los olivos, allí donde está en oración, cuando le dice al Padre: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, nosotros hemos venido a este mundo a hacer la voluntad de Dios. El pequeño detalle está si nosotros hemos descubierto o sabemos cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestra vida. Y creo que lo más primordial de la voluntad de Dios en cada una de nuestra vida es que nosotros seamos santos como el Padre Santo. Ya Cristo lo decía en la palabra, ¿no? Sed santos como vuestro Padre Dios es santo. Por eso nuestra vida cristiana debe girar en torno a ese camino de santidad. Ese camino de santidad que no es nada fácil. Vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades. Sí, la vamos a encontrar. Pero eso no es impedimento para que usted y yo podamos caminar en esa santidad de Dios. Recordemos que debemos siempre hacer la voluntad del Padre. Debemos escuchar la palabra de Dios para poder comprender cuál es esa voluntad de Dios en nuestra vida. Debemos caminar según el querer de Dios. Por eso te hago la pregunta: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Si no lo sabes aún, debes escuchar la palabra de Dios, debes escuchar el mensaje del Señor y debes entregarte en las manos del Padre, en las manos de Dios, en las manos del Padre Todopoderoso, del Dios de la vida, del Dios del amor, así como lo hizo Cristo en la cruz, que entregó su vida al Padre diciéndole: todo está cumplido. Es decir, le dijo al Padre que todo estaba listo, que ya había hecho lo que tenía que hacer. Que en nuestra vida cristiana nosotros también hagamos siempre la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es ofrecerle a Dios el vinagre de nuestra vida,
como le decíamos en la palabra anterior. No, es ofrecerle a Dios lo mejor que nosotros tenemos. Que aprendamos a escuchar siempre esa palabra de Dios para poder comprender cuál es su voluntad en nuestra vida y que nosotros siempre realicemos esa voluntad de Dios. Recuerden, la primera voluntad del Padre en nuestra vida es que nosotros seamos santos como Él es santo. Por eso te invitamos a caminar en santidad a la luz de la palabra de Dios, de la oración del día y de la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Queridos hermanos, esta última palabra de Cristo refleja nuestra fragilidad humana. A veces nos creemos, o a veces hay cristianos o hay seres humanos que se creen todopoderosos, que no necesitan de Dios. Y vemos cómo Cristo en la cruz, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, entrega su espíritu al Padre. Porque hay un tiempo determinado para cada cosa y también para nuestra vida. Y en ese tiempo determinado de nuestra vida, nosotros debemos aprender a buscar al Señor. Nosotros debemos aprender a seguir al Señor. Debemos escuchar su voz, debemos escuchar su palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significa que nosotros debemos poner nuestra vida siempre en manos de Dios. Cada día, al anochecer, debemos poner nuestras manos, nuestro espíritu, en manos del Señor. Cada día debemos colocar nuestra vida en manos del Señor. Es decir, cada vez que realizamos una actividad nuestra, una actividad cotidiana, debemos ponerla en manos de Dios. Porque ni ustedes ni yo sabemos cuándo va a ser el último momento de nuestra vida. Y por eso, en cada instante debemos ofrecerla siempre al Señor. Y que esa vida sea una ofrenda agradable al Padre. La vida de Cristo fue una ofrenda agradable al Padre, porque siempre hizo la voluntad del Padre. No hizo nada contrario a lo que Dios le estaba pidiendo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer siempre esa voluntad de Dios, para que al final de nuestra vida podamos decirle al Padre lo mismo que le dijo Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que Dios nos reciba a nosotros en el reino de los cielos con las puertas abiertas. Pero eso no va a depender de Dios, eso va a depender de cada uno de nosotros, de cómo estamos viviendo nuestra vida y de cómo estamos buscando al Señor. Por eso, queridos hermanos, les invito para que entreguemos nuestra vida al Padre Celestial, que podamos decir como Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y podamos nosotros vivir en paz y en tranquilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos terminado la meditación de las 7 palabras. Por eso te invitamos a suscribirte en nuestro canal, Padre Eudis Medina, darle me gusta, darle a la campanita y compartirlo.